Bien, alumnos, vamos a continuar con nuestro desarrollo programático en lo que es nuestra asignatura de administración bancaria. En la fecha de hoy lo que vamos a trabajar es básicamente lo que son las operaciones bancarias, pero del activo. Las operaciones bancarias del activo. Entonces vamos a conocer un poco cómo funciona eso y cómo se contextualiza desde el punto de vista de las operaciones bancarias. Entonces, ¿qué tenemos que poder conocer en este proceso de la operación bancaria del activo? La operación activa de los bancos es que en el negocio tradicional del banco existen dos caras de las actividades. Aquí existen entonces dos caras de las actividades. ¿Y cuáles son esas dos dualidades? Es que por un lado, la entidad financiera o bancaria, que es lo que hace, y por un lado lo que hace es una recepción de dinero, que es una de sus actividades, capta el dinero del público. Nosotros ya sabemos que esa es una actividad primordial del banco, en forma de depósitos, más que nada. Entonces, esto sería una captación del dinero del público. ¿En qué forma? Y en forma de depósitos, más que nada. Pongámoslo aquí. Entonces, recepción de dinero en forma de depósitos de dinero. Si el público lleva al banco sus activos, en este caso dinero, para resguardarlo. Y como nosotros ya lo habíamos visto también, el banco en esa recepción de depósitos lo recibe con el compromiso de poder devolverlo o restituirlo en el tiempo y en el formato pactado. Eso sería una forma o una cara de la operación. La otra, la segunda parte, sería todo lo que corresponde a préstamos de dinero o colocaciones. Sería la segunda cara de la operación bancaria, donde básicamente esta operación es el homólogo de la captación. Entonces, estas operaciones elementales tienen su origen en las operaciones del pasivo, instrumento de los bancos que diseñan básicamente para satisfacer las necesidades de las personas conforme a su necesidad de dinero. Entonces, estas operaciones del pasivo básicamente son instrumentos que se diseñan para satisfacer las necesidades de las personas, en términos más técnicos, las unidades económicas que prestan dinero, y para ello se exige un pago de intereses, que ya lo sabemos también. Estas operaciones del activo son instrumentos financieros también pensados para satisfacer la falta de dinero, de recursos hacia diferentes entidades deficitarias. Entonces es un escenario, o se conforma escenarios que hacen favorable en la práctica, que va condicionando por un conjunto de cosas, un conjunto de factores que inciden de alguna manera en la ampliación del diferencial entre recursos deficitarios y superavitarios. Entonces la mayor competencia de la captación del pasivo básicamente provocó un aumento significativo de los tipos de intereses, o sea, cuando hay mucha demanda de préstamos, y eso hace que levante las tasas de intereses. Entonces, esa misma competencia va a hacer surgir una competencia, una puja
para obtener clientes, concesiones de crédito, y eso provoca también un abaratamiento, es decir, la competencia va a hacer también que el mercado se ajuste, depende del tipo de mercado. Entonces, la combinación de ambos factores va a dar origen a lo que se conoce como la reducción del margen financiero de un banco, estrechamente entre lo que es la entidad financiera que cobra fondos prestables y los que le cuesta por los préstamos. Entonces hay una composición de lo que es el mercado de crédito, donde se empiezan a generar posiciones de esta naturaleza. La representación clásica del mercado, tenemos la demanda, la oferta, la cantidad de crédito y obviamente el precio del crédito. Entonces va a haber una cantidad X de créditos que se conceden a una tasa de interés determinada. Que es lo que decíamos, que si la demanda sube, ¿no?, eso va a hacer que el nivel de tasas de interés también se incremente a una cierta cantidad de dinero o de créditos conseguidos. Eso es básicamente lo que nos menciona la posición de mercado y lo que es el mercado de crédito. Veamos en forma puntual ahora lo que es los elementos clave para distinguir entre una operación o entre operaciones más que nada. Entonces, los elementos claves para distinguir entre operaciones un poco más esto para que dé un poco un orden, serían las siguientes. Vamos a tener las operaciones con riesgo y con inversión. Serían operaciones con riesgo y operaciones con inversión. Las operaciones con riesgo de inversión básicamente es una categoría muy utilizada de todas las operaciones, donde las entidades financieras colocan fondos y estos fondos están sujetos a la posibilidad de incurrir en pérdida. Entonces, lo que se hace es que su coste o el costo de esas operaciones sea mucho mayor y eso se debe compensar respecto al riesgo en el que incurre. Por ejemplo, un crédito, existe una inversión y existe un riesgo en caso de que el prestatario no haga la devolución en tiempo y forma de la operación en cuestión. Entonces, eso sería una parte de lo que sería el tipo de operación de riesgo e inversión. Y esto. Okay. El otro tipo de operación sería las operaciones de riesgo e inversión, mejor dicho, operaciones de riesgo sin inversión. Riesgo y sin inversión. Las operaciones de riesgo sin inversión básicamente es donde la entidad financiera garantiza el pago de las obligaciones de un cliente y este cliente cumple con sus compromisos. Entonces el banco, caja, no va a desembolsar ni una cantidad de dinero. ¿Cuáles son estos tipos de operaciones? Y los avales, por ejemplo. Esas son las operaciones que el banco básicamente no genera riesgos para su activo. Luego están las operaciones sin riesgo y con inversión.
En este tipo de operación, en las cuales hay desembolso que realiza el banco y básicamente es suficiente o totalmente cubierto por los fondos garantizados que la inversión realiza el banco, asegura que no se va a perder, por ejemplo, los anticipos garantizados para los plazos fijos o cualquier garantía de efectivo. Eso garantiza que el banco no va a tener pérdida de los activos. Entonces son los tres tipos de clasificación de operaciones en las diferentes combinaciones. Y a partir de ahí se puede hablar de un cuarto tipo o grupo de operaciones que básicamente se caracteriza por la ausencia tanto de riesgo como de inversión y que hace referencia a las actividades realizadas por, por cuenta del cliente. Puede ser servicios, colocación de fondos y serían las operaciones neutras que ya nosotros conocemos qué significa eso, ¿no? Veamos entonces, hecho estas soledades, veamos un poco lo que se refiere un poco más, a los préstamos frente a créditos en cuenta corriente, como operaciones activos también. Préstamos eh, frente, frente a, a créditos en cuenta corriente. Créditos en cuenta corriente. Bien. Básicamente la idea generalizada que tiene las personas que a veces se confunden un poco los conceptos, ambos se identifican por la prestación de fondos a un tercero durante un cierto tiempo. Y ahí tenemos una diferencia. Entonces, el contrato de préstamo básicamente es el que la entidad entrega al cliente una cuenta de dinero y él se obliga a devolver dicha cantidad más los intereses, de acuerdo al contrato del calendario, etcétera. Y el contrato de crédito es donde la entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente una determinada cantidad de fondos bajo ciertas condiciones durante un plazo determinado preestablecido. Y ahí los intereses se va a cargar sobre las cantidades realmente dispuestas y al vencimiento. Entonces el cliente va a devolver el saldo vivo y la entidad va a ir recuperando una emisión sobre las cantidades no dispuestas. Entonces el contrato de préstamo se le da a sí mismo al cliente, ya se le entrega el dinero. El contrato de crédito sería como las líneas de crédito. Entonces ambos tipos de contratos se formaliza una escritura, como una póliza, etcétera, como un procedimiento simple. Y se exige en esa escritura de los casos de préstamos hipotecarios, operaciones de cierta complejidad, unos importes o de importes elevados. En los créditos, básicamente las entidades financieras se obligan a poner a disposición del cliente unos fondos durante un periodo determinado. Y eso implica que estos importes no pueden ser prestados por el banco a otro cliente en forma directa en el mismo tiempo, por lo menos así nominalmente. Entonces, eso puede llegar a ocurrir que el firmante del crédito eh, no va a poner a disposición no va a disponer de todo ese crédito. Entonces el banco va a tener que tener unos fondos que no le están reportando ningún rendimiento y para evitar esa merma de rentabilidad suele tomar las siguientes medidas. Por ejemplo, establece una comisión de indisponibilidad sobre el saldo no dispuesto. Esta comisión suele ser periódica, el banco le concede un crédito a ciertas personas, le establece eh, una comisión de disponibilidad, o sea, un cierto tipo de comisión a un cierto porcentaje y al finalizar un periodo determinado por 3 meses, eh,
puede llegar a tener nuevamente esa disponibilidad. ¿Cómo funciona básicamente este proceso? Bueno, hagamos un ejemplo sobre cómo podría funcionar. Supongamos que los movimientos de dinero se van a hacer trimestralmente o la disponibilidad va a ser de forma trimestral. Veamos cómo se ve esto. Creo que no se ve nada, entonces vamos a agrandar un poquito más. Por ahí estaría mejor. Creo que vamos a tener que darle un poco más. Ahí está. Entonces tendríamos movimiento de dinero en forma trimestral. Sería el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre. El cuarto trimestre. Estos serían los plazos de movimiento de dinero. Entonces, bajo nuestro ejemplo, va a tener una reducción o un movimiento, la llamar reducción a las extracciones que va a ir o pudiera ir haciendo, y el límite, o sea, el saldo. Supongamos que el límite es de 9.000, eso se le acredita o se genera como operación inicial. Vamos a ponerlo en un recuadro. Ahí está. Entonces, la primera extracción, supongamos que es 3.000, vamos a hacerlo sencillo. El siguiente saldo va a ser el límite menos la reducción. Otro 3.000, nuevamente sería el límite menos la reducción. Y un siguiente 3.000 tendría el mismo procedimiento. Entonces, al siguiente periodo tendría un saldo cero. Esta persona, ¿no? Ya no podría, ya tendría utilizado todos sus fondos al momento de querer operar la siguiente operación. Y eso va a tener que contemplar en un contrato donde se obligue la utilización en un periodo de tiempo prefijado, establecido, etc. En las operaciones de crédito. Estamos hablando de préstamos, crédito, línea de crédito sería, ¿no? Como toda operación, como parte de los activos, tenemos lo concerniente a la tasa de interés. La tasa de interés. Y básicamente es el principal costo de cualquier operación financiera. La forma en que o la forma en que se define depende de cada contrato y en forma única, y puede distinguirse entre las siguientes formas de tasas de interés. Entonces, tal en un primer momento en que un porcentaje constante aplicable durante toda la vida de la operación, estamos hablando de una operación de tipo fijo. Entonces, un tipo de interés puede ser un tipo de interés fijo. Entonces, durante la vida de la operación, este interés no se va a modificar, va a estar constante en todo lo que es la operación. Luego está el que no es constante, sino como una suma correcta en un cierto margen a un índice de referencia del cual se toma como valor determinado unas fechas de contrato. En ese caso, entonces, el tipo de interés cambia a lo largo del tiempo y entonces esta operación es de tipo variable, entonces tenemos interés variable. Entonces, tipo de interés variable.
¿Cuáles son los índices que se utilizan? Por lo general, como la tasa de interés recoge el costo de la operación, el valor de dinero en el tiempo y el, el valor de la moneda, que es la inflación, eh, a veces con la variación de la inflación hace que se varíe la tasa de regulación monetaria del BCP y eso también implica una mayor tasa y eso va a hacer que la tasa varíe para arriba o para abajo, depende de las circunstancias. Eso sería uno de los índices. Luego se puede trabajar con índice fijo para una tasa LIBOR, que podría ser tasas de intereses internacionales, que también se trabaja o se opera de esa manera. Entonces, cuando hablamos de tasa de interés, por lo general se usan ciertas denominaciones. Por ejemplo, la denominación, la denominación TAE, que es tipo tasa anual equivalente, donde se hace como que las entidades pueden indicar los tipos de interés nominales de las operaciones de un cierto periodo de tiempo. Entonces, el TAE o la tasa anual equivalente va a ser la tasa de interés que se expresa en forma porcentual anual que se paga a término de vencimiento y que va a igualar a cualquier fecha el valor actual de los efectivos recibidos y entregados a lo largo de la operación, por todos los conceptos, incluidos los saldos remanentes en sus términos. Entonces la tasa de equivalencia se establece en base a una capitalización compuesta. Entonces cuando hablamos de TAE se refiere a eso. ¿Por qué una capitalización o tasa de interés compuesto? Porque hay una capitalización ahí ya se convierte en interés compuesto. Entonces, cuando hablamos o cuando se hace referencia a esto, entonces es lo que se genera al momento de hacer la operación. Entonces, generalmente se hace referencia al TAE con una tasa anual equivalente. Como su nombre lo dice, es una tasa nominal. Entonces, la principal ventaja de manejar el concepto de TAE es que el cliente va a obtener el costo o el rendimiento de cualquier operación y puede comparar los de una entidad con otra. Por lo general en el mercado no hay mucha diferencia, pero según los productos puede haber. Y hoy, obviamente también la periodicidad de pago. Entonces el cálculo va a estar especificado para cada operación, no va a contemplar en este proceso operaciones complejas, entonces vamos a dedicarnos solamente a hablar de las partes sencillas. Y ahí vamos a tener el costo efectivo de la financiación, donde no siempre va a coincidir con la tasa anual equivalente, con el TAE. ¿Por qué? Porque el propio banco va a establecer una serie de excepciones en cada operación en cuanto a qué gasto debe ser o no incluido en el cálculo del TAE. Las entidades solo pueden recoger como gastos pagados por el cliente aquellas cosas que ya están devengadas. Entonces los gastos adicionales pueden surgir, por ejemplo, los gastos de formalización notarial, gastos de vengados por avales concedidos, prima de seguro. Y la principal diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real sería la capitalización. Entonces, en algunos tipos de préstamos hipotecarios, el interés a cobrar puede estar referido a un índice, como habíamos mencionado, la inflación. En ese caso, es necesario conocer la evaluación y el concepto de los posibles índices de revisión. Y no hay que dejarse influenciar por el que en ese momento sea más bajo. Hay que mirar un poco a futuro cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque una tasa de interés más alta obviamente implica mayor pago de interés sobre el saldo siempre y una mayor tasa de cuota, o sea, la distribución del pago de las cuotas. Entonces, en las operaciones
de créditos, por lo general se hace un sistema de cuotas, donde se hace un cuadro de amortización eh, a un préstamo a tipo variable o fijo, depende de cada operación. Y se hace el cálculo de la cuota, se muestra cuánto es el interés. Básicamente en las operaciones de tipo variable la cuota básicamente tiene dos componentes. Y la cuota se compone de lo que es cuota, préstamo, vamos a llamarle, sería la amortización más los intereses. Esos serían los componentes de la cuota. Entonces, cuando yo hallo la cuota, hay un porcentaje, una proporción de amortización y de pagos de intereses en conjunto. Eso es lo que se abona al momento de trabajar. Hay una parte en la cual se devuelve el principal, que donde puede ser tasa de amortización o amortización fija. Entonces ahí siempre la amortización es constante. Es decir, yo pago 10 de amortización y eso lo hago todos los meses. Así como se pactó. Supongamos que el préstamo que se quitó sería de 10 millones. 10 millones a un plazo de, por decirlo, 24 meses. 24 meses. A una tasa o a una amortización fija esto sería amortización fija. Amortización fija. Lo que se haría es dividir los 10 millones dividido la cantidad de meses. 10 millones dividido la cantidad de meses, entonces mi amortización, esta no es la cuota, la amortización sería de 416.667 unidades monetarias. ¿Y cómo se calcula el pago de intereses ahí? Y voy a tener los intereses, para ello necesito una tasa de interés. Supongamos que la tasa de interés siempre está, o por lo menos estaría referido a términos anuales, y podemos decir que una tasa de interés de 24 meses puede ser 18%. Esto está anual, tengo que mensualizar, como es tasa nominal, lo que voy a hacer es esto 18 dividido entre 12. Me saldría una tasa de 1.5%. Entonces, si hay 24 meses, yo tengo que hacer amortizaciones periódicas de eso. Para ello tengo que armar una tabla, no puedo hacer una resta directa o una multiplicación directa de esto. Entonces, voy a poner un número de periodos, capital, le voy a poner el interés, la amortización, cuota y el saldo capital. Saldo cap, voy a poner. Saldo capital. Entonces, como yo ya sé cuánto es la amortización de 10 millones a 24 meses, entonces esto va a ir ahí. Entonces mi primer pago va a estar basado en los 10 millones. ¿No? ¿Cuánto va a ser el interés? Va a ser la multiplicación de los 10 millones por la tasa de interés mensual, 1.5. Entonces mi pago de interés va a ser 150.000. Y la cuota, como lo dijimos, es la suma de estos dos. El saldo de mi operación va a ser el capital menos la amortización. Capital menos la amortización.
En el siguiente periodo 2, tengo que calcular el saldo, que es 9.583.333. Eso en base a eso se hacen los intereses, que va a ser el saldo capital por los intereses calculados mensualmente, y mi amortización se mantiene fijo. Entonces, nuevamente, esto es 416 y la cuota va a ser la suma de estos dos. Nuevamente voy a calcular el saldo, que va a ser el saldo anterior menos el saldo de la amortización actual. Y así sucesivamente. Esto va a ir yendo hasta el periodo 24. En el periodo 24 esto se tendría que cancelar. Se tendría que cancelar la operación y dar cero, ¿no? Básicamente. Vamos a hacer una suma, un contador aquí para poder hacerlo rápido. Ahí tengo 14, vamos a hacerlo en 24, 20, 24. Ahí está. Bueno, 24 meses entonces, esto voy a arrastrarlo, la operación sigue igual para todos, ¿no? A los 24 meses se tiene que cancelar la operación. Entonces, veamos, esto se movió, lo toman los intereses, pues no viene calculando. Vamos a anclarlo y vamos a arrastrar eso. Entonces, este es el que se queda fijo. Y vamos a llevarlo hasta el final. Ahí está. Y el saldo es cero. ¿Qué pasó acá? Y como se ve, como se puede apreciar, los intereses se van reduciendo porque se paga por el saldo. Bueno, eso es una tabla de amortizaciones de cálculo de préstamo de un banco, una entidad financiera. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula en base a eso según el tipo de interés. ¿Qué pasa si los tipos de interés cambian? Supongamos que en el mes 1 la tasa de interés anual era del 18%, como está aquí, 18%, y esto sería la tasa mensual, sería de 1.5 la tasa mensual. 1.5. Usamos decimal. Entonces, vamos a cambiar esto, hacerlo referencia aquí. Vamos a suponer que los primeros 3 meses eso se hizo de esa manera, 18%, los primeros 3 meses. Pero después la tasa subió a 21%, por cuestiones de mercado. ¿Qué va a pasar con esta operación? Y la tasa mensual sube a 1,8. Entonces, si yo esto arrastro, actualizo la función, lo que va a pasar es que mis tasas de interés van a ser mayores a la que yo venía pagando. Como ustedes ven acá era 25, si a partir de ahora 125 era la tasa de interés, si yo ahora pago 21% y actualizo la operación, pasa a 145, es decir, mi cuota va a ser un poco más cara. Como ustedes pueden ver, 535 acá pasa a 562. Eso es lo que pasa cuando varía la tasa para arriba en este caso, o viceversa, para abajo va a ser menor. Entonces, cuanto más baja es la tasa, el valor actual de las operaciones es mucho mayor, es decir, le descuento menos, cuesta menos la operación, sería en este caso. Ok. Luego tenemos la clasificación de los préstamos, y los créditos, ¿no? Ya lo habíamos visto en algunas partes, donde tenemos los préstamos hipotecarios, donde pueden ser bienes que se financian a una tasa de interés, a un plazo, y se hace la misma tabla de amortización a un plazo determinado. Puede ser fijo, puede ser variable. En el mercado, por lo generalmente, es con tasa variable. Pero están las pólizas
póliza básicamente se formaliza mediante un documento mercantil y se financia un aval. No existe limitación de cantidad porque eh, a veces el que pide el aval tiene los fondos. Hay una tasa de interés, hay un plazo, hay un riesgo, hay un tramo, periodo en el cual va a durar el aval. Luego tenemos los préstamos y créditos, lo podemos llamar participativo. Acá básicamente la característica es que la entidad le presta y participa en los beneficios. Eso ya depende en qué se va a destinar el crédito. Están los créditos con garantía real, los créditos sin intereses. Aquí básicamente los créditos no tienen costo financiero, pero se destinan a ciertas características. Por ejemplo, los bancos o las entidades multilaterales dan este tipo de créditos sin intereses como un tipo de donaciones. Algunos son no reembolsables también. Y los créditos también se pueden dividir en crédito comercial y algún tipo de operaciones que se conoce como descuentos. Eso sí vamos a entrar un poquito porque es un poco nuevo, por lo menos todavía no lo tocamos aquí. No tenemos los créditos comerciales, crédito comercial, y el descuento. El descuento. Voy a corregir eso. El descuento. Ahí está. Bien. El descuento por parte de las entidades de crédito tiene su efecto comercial sobre los documentos, letras, pares, y básicamente es en función al giro. Se crea para movilizar el dinero, para poder dar liquidez a las operaciones. Entonces el descuento es un procedimiento que utilizan las empresas para poder movilizar mediante intervención de un intermediario, para la redundancia, banco o caja, los créditos que posee ante clientes, etc. Entonces generalmente esta forma de financiación se establece mediante un contrato. En realidad todo se hace bajo contrato. Y si hay se fija un límite hasta cuándo se va a operar conforme al riesgo, es decir, los descuentos también están evaluados en base a riesgos, y hay instrumentos que se utilizan en estas operaciones. Y los instrumentos podrían ser los siguientes: la letra de cambio, tenemos los recibos con funciones de giro normalizado, puede ser facturas también. Tenemos los pares, eso nosotros en nuestro mercado sí funciona. Yo lo llamaría instrumento de deuda. Los efectos documentarios, o sea, cualquier tipo de documento que pueda ser comercializado. Las certificaciones de obra también se utiliza aquí como descuentos, sí. Y los anticipos respaldados por efectos de cobros. Un contrato que se tiene que ejecutar eso, y está garantizado de su cobro, entonces lo que se hace se adelanta el dinero en base a ese contrato. Entonces el objetivo final de estas clases de operaciones es básicamente cobrar el dinero que deben los clientes a una fecha determinada, y la posibilidad de adelantar el cobro para poder generar liquidez a la empresa. Y por lo general
se hace como una quita, un descuento de esta operación. ¿Cuál es la función que se utiliza, o la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo de descuento? Sería, hacerlo mejor, el descuento va a ser igual a una razón de, vamos a llamarle n al valor nominal de la operación, o sea, el capital, por decirlo así, por una tasa de interés por el tiempo. Y eso se utiliza en forma diaria, o sea, se divide por 360. Como es banco, se usa el periodo bancario, ¿no? D sería la tasa de descuento, N sería el valor nominal, R la tasa de interés y el plazo. Eso básicamente es lo que se tiene. Y eso se conoce como descuento comercial, esa fórmula que estamos viendo allí. Esto puede ser en cualquier moneda, depende de los bancos, ¿no? Básicamente de esa manera funciona. También se tiene que calcular el costo que va a tener el descuento y eso se realiza en el momento de la operación. ¿Cómo se hace ese cálculo? Tenemos el costo del descuento sería el costo del descuento que va a ser igual a el descuento más el costo de la comisión, un tanto por uno, por la comisión. N era el valor nominal de la operación. Y eso determinaría cuánto cuesta el descuento. Hay que saber que acá tenemos la D, que se puede reemplazar esta fórmula, y vamos a tener una notación un poco más ordenada. Entonces vamos a tener aquí que si yo reemplazo aquí esta función o esta fórmula, esto que está acá, yo reemplazo, ok, esto voy a borrar nomás, voy a tener la siguiente nomenclatura. Entonces va a ser D, que es N por la tasa por el tiempo, y 360 más la comisión, que es el capital por la comisión, y eso puedo empezar a hacer un trabajo matemático, sí. Haciendo un poco uso de nuestra memoria, tenemos un factor común que es n. Entonces yo puedo quitar n del segmento de la operación. No que lo voy a desaparecer, sino hallar el factor común, básicamente. Entonces voy a tener n, siempre el coste es igual a n por R por T dividido 360, ¿no? Y a eso se le suma la C. Eso sería mi factor común. Es una forma simplificada de ver cómo serían los costes. Y aplicando esta fórmula mucho más simplificada, depende de qué datos tenga, voy a también hallar el coste de la operación. Cualquiera de las dos fórmulas se puede hallar conforme a los datos que se tenga. El coste de descuento sería, ¿cuánto me cuesta el descuento? Eso es lo que me permite hallar esta fórmula. Hay también nuevas formas de captación de activo que los bancos, bueno, por decirlo así, nuevas, serían otras formas de captación de activo. Entonces serían otras formas de captación de activos.
ahí tenemos el leasing. El leasing se conoce de una operación que ya hace tiempo se viene utilizando y es una forma de financiar activos, como dice ahí, de una forma peculiar, una forma más cómoda, que permite tener el activo y no impactar de manera significativa el flujo de la empresa. Entonces lo que se hace es, se alquila el activo y con la posibilidad de comprarlo a un periodo determinado, y este leasing tiene también una tasa de interés. Entonces se cobra una comisión determinada, una comisión de estudio y un tipo de interés. Eso es básicamente cómo funcionan los leasing. Recuerda que es una operación financiera. Veamos un diagrama de cómo se reflejan las operaciones de leasing. Un poco más esto para que se pueda visualizar lo mejor que se pueda. Voy a achicar nomás. Voy a separarlo. Ahí creo que se va a dar mucho mejor. Entonces, lo que se va a tener es que un cliente va a querer un activo en particular. Pues un equipo, habla con el proveedor, etcétera, elige eso y se va a una entidad financiera para formalizar este leasing. Se firma un contrato, se hace la recepción del equipo y se le pone como opción a compra, una prórroga del contrato o una devolución del equipo, cualquiera de ellos. ¿Qué pasa si el cliente tiene una estructura de operación de leasing donde básicamente hay un arrendamiento, se hace el pago de cuotas de leasing, a la vez se paga el equipo? Lo que se puede hacer es se vuelve a entregar el equipo o se queda con la compra, se paga la tasa de compra. Cuando termina todo este proceso, acá puede ser lo que estábamos diciendo, la compra, la prórroga o la devolución, cualquiera de ellos. Entonces esa es la característica del leasing. Aparte que en el leasing hay una ventaja para el que está arrendando porque no tiene el efecto de depreciación en sus activos. Entonces el leasing es una forma de financiamiento de activos para las empresas y la generación también de activos para el banco. Está el leaseback. El leaseback es una fórmula de financiamiento que tiene el leasing financiero y tiene básicamente dos fases. La empresa la empresa hace financiamiento, que hace el financiamiento, vende la sociedad del leasing a un determinado bien y la empresa vendedora se compromete a seguir pagando las cuotas de arrendamiento financiero hasta tanto se ejecute el leasing. Entonces al finalizar el contrato, la vendedora va a tener la opción de comprar o vender el bien. Después está el leasing operativo y ahí el encargado del alquiler del bien básicamente es el que hace el arrendamiento, se mantiene a manos del arrendador, o el arrendatario, mejor dicho, el bien. Al final del periodo se llega la opción de compra-venta, etcétera, y se paga ciertas cuotas. Entonces, en uno se hace operaciones donde hay cuotas de arrendamientos financieros y en el otro hay cuotas también de pagos de arrendamiento. Sin embargo, no hay una penalización. Luego tenemos el leasing, el rating y el arrendamiento de venta, donde hay un grado de especialización respecto a la empresa que hace el rating, el contrato de leasing de medio o largo plazo, los bienes alquilados normalmente son usados. Es decir, hay una característica, hay una variación de lo que es los tipos de leasing. La otra forma de generación de activos sería el factoring. El factoring. Bueno, un poco más para que se vea esto. Y
El factoring es una prestación de un conjunto de servicios administrativos y financieros que se realizan mediante una cesión de crédito comercial, normalmente de corto plazo, y se origina en base a una prestación de servicio o una entrega de bien con una independencia de la forma en que se encuentran los documentos. Entonces, hay alguien que sea un crédito por una venta, sobre ese crédito se hace una concesión al factor y este factor le cede lo que se conoce como anticipo de fondos, básicamente. Y tiene un proceso. Y el cliente en este caso deja el documento en manos del factor, o sea, del banco, para que éste tenga como garantía, si puede cobrar, lo cobra, y si no lo cobra, entonces lo devuelve. Y el factor se hace, perdón, el dueño del documento se hace cargo de eso. Entonces, el factoring funciona más o menos de esta manera. Se va alguien, deja los documentos en el banco, se envían las mercancías a los deudores, cómo se hace la operación, compra-venta, cualquier tipo de bienes, y luego se genera el factoring. Hay un factor, se hace una prestación de cobro al cliente, este banco hace esa prestación. Si lo cobra, le llega a pasar al generador de documento el, el factor de cobro. Si no, si no es cobrable, luego se devuelve el documento y esto la empresa tiene que hacerse cargo del devolver el diferencial. El factoring puede ser en dos modalidades, con recursos, sin recursos. Con recursos se hace una adquisición de crédito por parte del factor, se libera básicamente al cedente la responsabilidad del impago, o sea, la empresa, si el credidor no paga, y asume el riesgo de insolvencia. Eso es sin recursos. Con recursos, entonces hay una sesión donde el deudor, si no paga, se recupera el crédito del acreedor. La remuneración al factor o al que hace el factoraje es la comisión por factoraje y los tipos de interés. Luego están las distintas modalidades también, que pueden ser los avales, que nosotros también ya lo hablamos de alguna manera, pero son los tipos de operaciones del activo de la empresa. Lo que hacemos ahora aquí nosotros es identificarlos, no solamente como operaciones, sino también como una operación del activo y cómo le afecta o cómo le ayuda al banco a generar dividendos, utilidades en sus operaciones. Bien, de esa manera entonces tenemos mapeado lo que es las operaciones de activos de las entidades bancarias.